Somos Novemed, Somo Bienestar. Nuevo, Elevia Sense, con su compuesto bisnadina. Eleva la experiencia del placer. Ultrafem es máxima hidratación para toda mujer en todas sus etapas. Kelopatch Poder Regenerador para la piel. Maxilact, alimentando el vínculo del amor. Divinalt, Drospera y Planifert. Un anticonceptivo para cada paciente. Diatomb. Piernas más sanas día a día. ¿Pacientes preocupadas por la pérdida de cabello? Clopina Gel, una novedosa alternativa ya disponible en Guatemala. Novemed, salud femenina en sus manos. Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo en este espacio de aprendizaje. AGOG y Novemed les dan la bienvenida para dar continuidad a este curso de actualización en salud mental en ginecología y obstetricia. Y el día de hoy, pues, presentar nuevamente a la doctora María René Gándara Ulloa, que es la especialista que está a cargo de la conferencia del día de hoy. Ella es médico y cirujano de la Universidad Francisco Marroquín, es psiquiatra de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con formación en psicoterapia de análisis transaccional en el Instituto Mexicano de Análisis Transaccional, formación en biodanza internacional en el Biocentric Foundation. Es jefe del Departamento de Psicodermatología del Instituto de Dermatología y Cirugía de Piel Inderma. Es docente de maestría en Psicología Médica Integral de la Universidad Francisco Marroquín. Es docente de la Cátedra de Psicodermatología del Instituto de Dermatología y Cirugía de Piel. Y pues tiene su práctica clínica privada y hospitalaria con énfasis en psiquiatría integral en el Hospital El Pilar y Clínica Humanamente en Guatemala. Así que le damos una cordial bienvenida a la doctora María René. Muchísimas gracias a todos. Desde ya los invitamos a que si tienen dudas o inquietudes puedan expresarlas en el chat y al final de la conferencia la doctora va a responder a cada una de sus inquietudes. Muchísimas gracias. Gracias, Paola. Buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy voy a compartir pantalla para empezar con el tema que tenemos preparado. ¿Estamos bien con la imagen? Sí se ve, doctora. Okay. Bueno, entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar sobre psiquiatría en el embarazo y posparto. Estos temas antes se veían mucho menos de lo que nosotros en la actualidad estamos habituados a escucharlos. De hecho, recientemente en los años anteriores, empieza a hablar de la especialidad de psiquiatría perinatal y todas aquellas personas en el área de psiquiatría que trabajan o hacen equipos interdisciplinarios desde la psiquiatría, pero con el trabajo de acompañamiento a la mujer desde los primeros días del embarazo hasta finalizar el embarazo y el posparto. Entonces es bien importante para mí como a platicar de estos temas. Podemos ir hablando ahí en el chat, yo les voy a ir haciendo preguntas para que sea algo más dinámico y podamos nosotros como interactuar. Entonces vamos a hablar de ¿qué tanto la psiquiatría se mete en el embarazo y en el posparto? Antes podríamos decir que era menos porque los números de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo y otras enfermedades de salud mental eran mucho menos antes y ahora la prevalencia de todas estas ha subido considerablemente y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, los objetivos que yo les traigo para la sesión de hoy es, primero, revisar la relación que hay entre estrés y psiquiatría y el embarazo, hablando de embarazo y posparto, todo este periodo perinatal.
Luego, conocer cuáles son los trastornos de salud mental que nosotros vemos con más frecuencia en el embarazo y en el posparto. Y por último, va a ser obtener herramientas que nos puedan ayudar para atender y trabajar en equipo. Aquí es bien importante que nosotros empecemos a abrir la posibilidad de trabajar de la mano con alguien como equipo y de esa manera apoyar a nuestras pacientes. Vamos a seguir. Entonces, el estrés perinatal es un momento de vulnerabilidad mental importante para la mujer. Pero vemos que esto no solo se queda en la experiencia de la mujer embarazada, sino que traspasa y se va al papá, es decir, a la pareja, se va a la mamá de la mamá, a la mamá de todos, a la familia, a los hermanitos, a todo el grupo familiar afecta el estrés perinatal. Y aquí yo les traigo esta analogía como si pudiéramos ver el tema de la maternidad como una especie de iceberg. Y en la punta del iceberg lo que vemos socialmente es esta idea que es muy romántica de qué significa la maternidad y el embarazo y todo aquello que mujeres embarazadas hemos escuchado en relación a es el momento más lindo del mundo, hay que estar agradecidos, es lo ideal para muchas mujeres, es lo que se busca mucho, pero abajo de esta idea romántica y esta construcción social que nosotros escuchamos del tema de la maternidad, está lo que pasa cotidianamente durante el embarazo y que pasa después del embarazo en el periodo posparto. Y más abajo está lo que impacta la vida de la mamá y lo que siente la mamá y lo que puede decir o no en relación a lo que siente. Entonces vamos a ver que muchas veces como médicos nos colocamos en la parte superior del iceberg sin profundizar en lo que está cotidianamente viviendo la paciente, el grupo familiar y lo que está sintiendo esta paciente. Vamos a ver también que este periodo es un momento de grandes cambios en todo nivel. Es uno de los eventos más importantes de la vida de una persona. Y aquí no solo vamos a hablar de mamá, sino que es el evento vital más fuerte para mamá, papá y muchas veces para el grupo familiar, el resto del grupo familiar, ya que en Guatemala muchas veces tenemos familias integradas, no solo se vive mamá, papá, sino que viven tíos o abuelos. Entonces este grupo extenso familiar se ve afectado por el evento vital que es la llegada del nuevo bebé. Además, involucra cambios en el eje psico-inmuno-neuroendocrinológico, que lo vamos a revisar más adelante. Y en la mamá, en el papá, se despiertan temores primarios como ideas, ¿será que voy a ser buena mamá? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no soy suficiente? Y esto puede rondar la cabeza de la mamá y el papá todo el tiempo durante, o si pasa algo, y si lo perdemos, y si tengo sangrado, y si todo esto son temores primarios que se ven durante el periodo. Y además se pueden revivir experiencias de vivencias de la niñez o vivencias que mamá haya tenido o que el grupo familiar haya tenido cuando la mamá era bebé, y esto es una conexión corporal y esto es una memoria corporal que puede despertarse en el periodo, en el proceso del periodo perinatal. Entonces, ven ustedes que el estrés perinatal no es cualquier cosa en la vida de una de sus pacientes, es un momento importante. Y tal vez la idea es que a partir de este diplomado que estamos revisando y todos estos temas, tratemos de bajar y no quedarnos solo en la punta del iceberg, aunque nosotros no vayamos a revisar toda la parte emocional, pero sí encontrar cómo podemos hacer esa referencia y acompañar a esta paciente de manera más empática. Entonces,
acompañar al estrés perinatal es importante para el paciente, para la paciente, el grupo familiar y para mí como médico. Y no me dejarán mentir, cuando tienen aquellas pacientes complicadas en función de algún tema médico complicado, una preeclampsia, un trastorno de algún tipo, algo médico de base que complica, y el estrés que a nosotros como médicos nos genera el estar acompañando a la mamá, al papá, al grupo familiar, todo eso también tiene que ver con el estrés de la mamá, pero también de nosotros como médicos, porque también somos parte de ese grupo al que afecta el estrés perinatal. Entonces, hablemos un poco de la respuesta de estrés. Hemos hablado en otras sesiones que el estrés es una respuesta que no es ni buena ni mal, es una respuesta que viene a movilizar energía en función a los cambios a los que se le expone al cuerpo. Y estos cambios pueden ser cambios internos, es decir, pensamientos que yo tengo, cargas que yo tengo, responsabilidades internos, pueden ser situaciones externas que estén sucediendo a mi alrededor, el tráfico, no llegar a tiempo, pagos pendientes, esos son los cambios externos, pueden ser cambios ambientales, la lluvia, el cambio climático, es decir, todo aquello que pueda estar generando cambio adentro o afuera, invita a mi cuerpo a movilizar energía a través de la respuesta de estrés. Y esta respuesta tiene 4 componentes. Tiene una parte fisiológica, tiene una parte mental, es decir, pensamos en relación a, tiene una parte emocional, me siento de tal manera, y tiene una parte conductual, es decir, la gente puede darse cuenta cuando yo estoy en esta respuesta de estrés activa. Y veamos también que hay diferentes conceptos que hemos escuchado alguna vez sobre estrés. Aquí en el título les menciono estrés, eustrés, distrés y estrés crónico. Y vamos a desglosarlo un poquito. Este es el ejemplo de cómo la respuesta de estrés en el rendimiento académico se puede observar. Y como todos hemos estado en situaciones de estudio constante, podemos familiarizarnos o identificarnos con momentos de la curva. Entonces veamos que en la parte verde estamos en calma y luego viene ese estímulo, ese cambio que puede ser, me piden algo y entonces ese algo que me piden, que una presentación, que puede ser algo, alguna revisión de algún artículo o tengo un examen, una evaluación, y eso me invita a mover la energía y entonces yo en ese movimiento de energía que va acorde al estímulo que estoy teniendo, voy a tener máximo rendimiento, voy a tener respuestas rápidas y voy a tener una buena concentración. Y ese tipo de estrés se llama eustrés. El prefijo eu nos habla de normal, es lo que se espera cuando nosotros tenemos un cambio, un estímulo, y entonces el cuerpo moviliza energía y saca el máximo rendimiento. Pero si esa respuesta de estrés se cronifica, ese estímulo se cronifica y la respuesta no se apaga, vamos a empezar a experimentar frustración, inconformidad, malestar. Y si eso se hace cada vez más largo y se mantiene la respuesta, vamos a experimentar capacidad limitada, aprendizaje mínimo, nos podemos bloquear y no, nos podemos distraer. Entonces, fíjense que para hablar nosotros de que la respuesta de estrés se puede volver crónica, estamos hablando de 5 días. Y también sabemos que muchos de nosotros hemos sobrepasado los 5 días. Pero, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que después de estos 5 días, el cuerpo empieza a experimentar cambios y esos cambios me predisponen a tener enfermedades que mi material genético tiene como latentes y pueden hacerse presentes en el momento de vida en el que estoy. Por eso
el tema de estrés es importante. Veamos un poco los conceptos de homeostasis versus alostasis y qué relación hay con el estrés. Entonces nosotros como médicos fuimos entrenados a hacer que nuestro paciente esté constantemente en este límite o límite superior, límite inferior, en donde decimos hay homeostasis. Pero nosotros hoy sabemos que el cuerpo está pequeños momentos en un equilibrio y al momentito lo pierde. Y esta pérdida de equilibrio es constante. Y cada vez que el cuerpo vive un cambio interno, externo, cambio de temperatura, cambio en el ambiente, cambio de casa, cambio de trabajo, se le supone al cuerpo una subida y una bajada como mecanismos de tira y encoge para regresarnos a ese estado de equilibrio. Y a ese mecanismo de tira y encoge se le llama alostasis, que es la tendencia que tiene el cuerpo de regresarnos al equilibrio. Pero cada vez que nosotros tenemos un estrés que se vuelve crónico o que es demasiado fuerte, un cambio que no era previsible, no tenemos herramientas para poder enfrentarlo, entonces el cuerpo está constantemente en este tira y encoge. Y cuando logra regresar al equilibrio, si logra regresar, el mecanismo de alostasis funciona. Pero si no, empezamos a tener sobrecarga alostática y esto empieza a tener efectos en los marcadores metabólicos de nuestro cuerpo. Y si el cuerpo mantiene la sobrecarga, más adelante se empieza a manifestar enfermedad. ¿Cuál enfermedad? Pues dependerá del material genético de la persona, de los antecedentes familiares, de qué otros elementos puedan estar en este paciente específico. Y veamos también cómo la respuesta de estrés está mediada por dos vías. La respuesta la tenemos iniciando con un estímulo y pongo ahí personal. ¿Por qué? Porque la respuesta de estrés es particular para cada uno y va a depender de mi historia, de mis vivencias, de mi resiliencia, de mi genética, de cómo yo he tenido o no experiencias estresantes antes y cómo estas experiencias las he sobrepasado o no. Entonces hay muchas características que hacen que la respuesta de estrés sea personal. Tenemos el estímulo al inicio que va a la corteza y el sistema límbico y estas envían una señal al hipotálamo y vamos a tener dos vías en la respuesta de estrés. Vamos a tener una vía química que es más lenta y una vía eléctrica que es más rápida. La vía lenta la vamos a ver mediada a través de glucocorticoides y se da a través de que el hipotálamo va a liberar CRH y ADH y esta estimulación va a liberar ACTH y endorfinas y la ACTH va a estimular a la corteza adrenal y la corteza entonces va a liberar glucocorticoides. Pero miren los efectos de los glucocorticoides, aquí estamos hablando específicamente de cortisol. Los glucocorticoides en el cuerpo van a hacer una conversión de grasa y proteína en energía porque vamos a estar con esta respuesta de sobrevivencia. Puede haber una supresión del sistema inmune y va a haber una inhibición de la sexualidad, crecimiento y apetito por estímulos hormonales. Es decir, glucocorticoides, cortisol sube y todos estos procesos de sexualidad, crecimiento, intimidad, amor bajan. Por eso es importante nosotros tener en cuenta la respuesta de estrés como algo importante. Y vamos a la vía eléctrica, que es más rápida. Aquí se libera CRH, el CRH va a ir a estimular el núcleo del sistema nervioso simpático en el tallo cerebral, lo que va a estimular la médula y la médula entonces va a liberar
liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y entonces esta respuesta que es simpática va a estar soportada o integrada con la respuesta química, que es la hormonal, glucocorticoides, y juntas van a mantener esta respuesta de estrés. Entonces, el cuerpo, cuando está en respuesta de estrés crónico, dijimos que son 5 días, el cuerpo entra en un momento de sobrevivencia y hablamos de la sobrecarga alostática que nos lleva al desequilibrio, y ese desequilibrio nos puede hacer manifestar enfermedad. Esto es también para entender la integración. Ya vimos el estrés psicológico mediado a través del sistema nervioso, sistema endocrino, la parte inmune, hay cambios conductuales, cambios en la respuesta cardiovascular, cambios metabólicos. Y miren que el sistema inmune nos habla de inmunosupresión, pero también de inflamación. O sea, no solo es que nos va a bajar el sistema inmune y las defensas, sino que podemos tener una inflamación o un sistema inmune a la alta con enfermedades autoinflamatorias. Y aquí vemos el tema de la alostasis, y todo esto lo podemos hablar por la integración de sistemas a través del eje psico-inmuno-neuroendocrino. Entonces, en el sistema de estrés hay algo bien importante de hablar, y es que ¿cómo gestionamos nosotros el estrés? ¿Y qué pasa con esa respuesta de pelea-huida, que es nuestra respuesta hormonal mediada a través de sistema nervioso, sistema hormonal, sistema endocrino? ¿Cómo nosotros gestionamos esta respuesta de estrés? El estrés es esta sensación de estar abrumado a nivel mental, de creer que voy a poder, de que lo que viene me sobrepasa, y eso hace que el cuerpo entre en una situación de peligro. Pero culturalmente a nosotros muchas veces nos enseñan, ahora ya no es así, ahora estamos haciendo mucho para que los niños puedan expresar, pero muchas generaciones nos enseñaron a inexpresar emociones o a callar aquellas cosas que eran molestas para los demás. Y fíjense que esa inexpresión de emociones cuando estamos en una situación de peligro, que en donde la respuesta normal de pelea por un lado y huida por otro lado sería el enojo, o esa pelea sería poner un límite, expresar, pelear, en el caso de los animales, hasta morir o matar. Del lado del miedo sería poner un límite, alejarme, tomar distancia, pero muchas veces nosotros no expresamos la emoción y pasamos de largo porque no tenemos los recursos de cómo gestionar la emoción. Y lo que sucede es que el enojo puede escalar y puede transformarse en depresión. Muchas veces no va a ser esa depresión clínica que nosotros vemos, pero sí va a ser una vida con falta de placer, una vida como en automático, como si yo tengo un globo inflado y sube y puedo jugar con él y de repente se desinfla y no tiene forma. Esa es la sensación de este tipo de depresión que viene secundario a la respuesta de estrés y la respuesta de pelea-huida activa. Y por el otro lado, el miedo que no se expresa puede escalar a la sensación de angustia o ansiedad, y esto a su vez puede escalar a pánico, que es la sensación inminente de que voy a tener una situación negativa o que puedo morir. Y ambas nos pueden llevar a la muerte en función de voy a estar lejos de la vida, voy a estar sin placer en la vida, y a enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Casi cualquiera. Como ahorita estamos hablando de las enfermedades mentales en el periodo perinatal, vamos a hablar de enfermedades como depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis, pero también podemos hablar de enfermedades inflamatorias, de enfermedades en piel, de enfermedades gastrointestinales, secundarias a esta respuesta de estrés activa, que va a ser química, mental, fisiológica y emocional. Revisando un poquito sobre los trastornos de salud mental en Guatemala, TSM son las siglas. Este estudio no es reciente, pero es el que tenemos en cuanto a la geografía de Guatemala, y todavía es una
bibliografía importante para nosotros. La prevalencia en el 2009, este estudio, en Guatemala era del 27.8% para trastornos de salud mental. Y en ese momento, uno de cada cuatro guatemaltecos padecía de algún trastorno de salud mental. Y miren cuáles eran los que lideraban en aquella época: trastorno de ansiedad, específicamente el trastorno de estrés postraumático y los trastornos somatomorfos, que muchas veces en los hospitales generales les llamamos o se les ha llamado en los DNBs o todos estos cuadros de somatización que nosotros como médicos no entendemos porque no encontramos dónde está el malestar, el dolor, el desequilibrio, y muchas veces no encontramos cómo tratarlos, y son uno de los más prevalentes en nuestro país. El uso y abuso de sustancias liderada por el alcohol, los trastornos de humor con la depresión y los trastornos psicóticos. Entonces, 27% de las personas en esa época padecían más de un trastorno de salud mental y solo 2.3% de la población lograba consultar, ¿verdad? Hay algunas estadísticas que seguro han cambiado. La prevalencia de las enfermedades mentales ha cambiado a nivel mundial, no solo en Guatemala, y esperaríamos que esa consulta de la población fuera un poco más, aunque desconocemos específicamente los datos. Y miren, este es bien importante de ver, porque aquí podemos ver la discapacidad secundaria a los trastornos de salud mental en el 2019. Es decir, la disfuncionalidad que presentan los pacientes en función de los trastornos de salud mental. Y miren quién es la enfermedad, la patología en psiquiatría que más disfunciona a las personas. Primero tenemos la depresión, luego tenemos la ansiedad, luego tenemos la esquizofrenia, luego podemos tener otros trastornos mentales. Aquí podríamos hablar del trastorno obsesivo compulsivo. Se los menciono porque es uno de los casos que sí precisan un acompañamiento cuando ya la paciente tiene un diagnóstico de base y hay un embarazo. Trastornos del espectro autista, trastorno bipolar y otros trastornos trastornos de la conducta alimentaria, déficit de atención y otros. Entonces, la discapacidad que presentan los pacientes, las pacientes ante un trastorno de salud mental es importante. Entonces, ¿cuáles son? ¿De qué va a depender que nuestra paciente desarrolle un trastorno de salud mental? Pues va a depender de la carga genética que haya. Hay que preguntar si mamá, si abuela, si tías, cuando había embarazo, tuvieron algún cambio en el ánimo, o si alguna persona de la familia tuvo alguna situación con respecto a la mente. En Guatemala mucho hablan de perdió la mente, perdió la cordura, y esto hay que preguntarlo y es importante. Además de la intensidad de la carga alostática que tenga la paciente, es decir, esa carga alostática va a estar en relación al nivel de estrés con el que vive esta paciente que está embarazada. Y actualmente muchas de las pacientes que vemos en la clínica tienen un trabajo, administran otra cosa, puede ser que ya sean mamás de uno, están metidas en los grupos de mamás, están metidas en la junta directiva de no sé qué, en la asociación de no sé qué otra cosa, y entonces son muchas cosas que se dan en la vida de una persona que aumenta la carga alostática y la predispone. Además, el aparecimiento también depende de la disponibilidad de recursos que tenga esta persona, y aquí podemos hablar recursos de cualquier tipo: recurso económico, recurso de personas, esa red de apoyo que más adelante lo hablo, recurso médico para poderse atender,
y esto también afecta apoya al desarrollo, ¿no?, de un trastorno de salud mental. El estilo de vida que tenga nuestra paciente importa muchísimo, porque la mayoría de personas duerme mal, come mal, corre mucho, no descansa, no hace las cosas que le gusta, y el tema de estar embarazada hace que haya un cambio o una llamada de atención, y nosotros como médicos ahí podemos intervenir e invitar a nuestra paciente para que empiece a asumir los cambios en el estilo de vida. Pero es mucho más probable que una paciente embarazada que no duerme, que no come bien, que no descansa, que no para, tenga más posibilidad de desarrollar ansiedad o depresión que una que sí tiene los ritmos establecidos. Además, va a depender si tenemos alguna otra enfermedad de base, y aquí puede ser cualquier enfermedad médica, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre un embarazo con una psoriasis inflamatoria activa de base que con el embarazo empeoró, y esa enfermedad, como es dolorosa, como es inflamatoria, como es molesta y hace disfunción, podríamos nosotros tener una depresión secundaria a la psoriasis, pero también en función de todos los otros tres que hemos hablado. Y también va a depender el aparecimiento de un trastorno de salud mental de esa red de apoyo que tenga o no nuestra paciente, que ya los mencioné la vez pasada, que la red de apoyo, los vínculos sociales, la intimidad, es uno de los diferenciadores más grandes de bienestar, no solo en el periodo perinatal, sino que en la vida de las personas. Y veamos aquí un poco cuáles son los trastornos que más nosotros vemos en el periodo perinatal. Vemos trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad que puede ser con pánico o sin pánico. El pánico, el que tiene pánico es el más común. El trastorno de ansiedad generalizada, aquí pueden ser pacientes que ya antes habían tenido manifestaciones del trastorno de ansiedad y que suelen verse empeorados durante el embarazo y en el transcurso del mismo y en el posparto. Psicóticos, vamos a hablar de los psicóticos, y aquí pueden ser un trastorno psicótico agudo, que puede ser de origen orgánico, secundario a alguna patología, o de origen idiopático, que tendríamos que descartar una enfermedad psiquiátrica como tal, una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar con síntomas psicóticos. Pero es importante porque el manejo de estas pacientes con el embarazo es un trabajo en equipo que suele ser complejo y suele necesitar mucha atención. Luego tenemos los trastornos de ánimo, trastorno depresivo mayor, liderando acá el trastorno afectivo bipolar, que aquí es bien importante que ustedes sí nos ayuden a los psiquiatras, porque muchas pacientes que debutan en el periodo posparto con depresión entran en el espectro bipolar. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el espectro bipolar, una depresión bipolar, se trata diferente, con un abordaje farmacológico distinto que la depresión o el episodio depresivo mayor. El episodio depresivo mayor actualmente se trata con antidepresivos de tipo ISRS o duales, dependiendo de la patología o la sintomatología. Y el trastorno afectivo bipolar se trata con estabilizadores del ánimo. Y si yo trato una depresión posparto con un ISRS y no sé que puede ser un trastorno afectivo bipolar, puedo virar a manía o hipomanía e incluso llevar a una manía con psicosis sin saber que eso puede estar pasando. Entonces ahí es criterio de referencia. Trastornos obsesivos, aquí se pueden empeorar, trastorno obsesivo compulsivo. Hay algunos de estos trastornos que las pacientes ya van a haber tenido antes del embarazo y se van a agudizar, o va a haber que poner atención en el transcurso y ver cuál va a ser la estrategia de trabajo que haga el equipo interdisciplinario. Veamos cuál es el origen entonces de los trastornos de salud mental. Hemos hablado de la crianza, de la historia de vida, vivencias dolorosas, trauma, negligencia,
violencia, carencia, excesos también están vinculados con trastornos de salud mental. Estrés y enfermedades, hablamos un poco del estrés crónico, el cortisol alto, enfermedades inflamatorias de base. Hablamos de sucesos y estilo de vida. La pandemia nos enseñó que los seres humanos necesitamos vínculos, necesitamos intimidad. La inflamación nos afecta, la inflamación nos lleva a otras enfermedades. Medicamentos de base que estén tomando nuestras pacientes, cómo va a estar la dieta, el ejercicio, el trabajo, los momentos de ocio. Y hablamos de genética, epigenética, antecedentes, historia familiar, estilo de vida y personalidad. Y aquí, bien importante que desde la evaluación ginecobstétrica, las primeras citas, empecemos a evaluar antecedentes psiquiátricos que nos llamen la atención. Muchas veces en Guatemala todavía representa un tabú hablar de salud mental, entonces vamos a tener que tener tacto para poder hablar de estos temas, pero si nosotros desde el principio estamos siguiendo a esta paciente, más adelante va a ser mucho más fácil que nosotros detectemos y podamos ayudar. La severidad de los síntomas va a ser en función de qué tan graves son los síntomas y qué tanto deterioro funcional puede haber. Entre moderado y grave, las características van a ser la disfuncionalidad, en el caso del episodio depresivo mayor, las ideas suicidas. Aquí también nosotros hablamos de la psicosis, ¿verdad? Que sería ya un criterio clínico para hacer una interconsulta, otras comorbilidades psiquiátricas, otras comorbilidades médicas. El diagnóstico es clínico y nos podemos ayudar con escalas clinimétricas y al mismo tiempo hacemos estudios de laboratorio. Generalmente una mujer embarazada va a tener estudios de laboratorio actuales y probablemente no vaya a ser como la razón de la depresión o del trastorno de salud mental, pero a veces se nos pueden escapar algunos hallazgos. Entonces, el abordaje integral. Aquí les traigo, la vez pasada hablamos del cuestionario sobre salud del paciente, que es el PHQ-9, que tiene 9 preguntas sencillas que nosotros podemos integrar al momento de recibir a la paciente en la sala de espera, por ejemplo. Y con esto podemos darnos cuenta si alguna paciente puede o no estar teniendo una sospecha de depresión. Miremos las preguntas. Poco interés o placer en hacer las cosas y la escala va de 0 a 3. ¿Se ha sentido decaído, deprimido, sin esperanza? ¿Ha presentado dificultad para dormir o permanecer dormido o ha dormido demasiado? ¿Se ha sentido cansado, con poca energía, con poco apetito o ha comido en exceso? ¿Se ha sentido mal con usted mismo? ¿Que es un fracaso? ¿Piensa que es un fracaso? ¿O que ha quedado mal con usted o con su familia? ¿Ha tenido dificultad para concentrarse en cosas tales como leer el periódico o ver la televisión? ¿Se ha estado moviendo o hablando tan lento que otras personas pueden notarlo? ¿O por el contrario, ha estado tan inquieto o agitado que se está moviendo mucho más de lo normal? Y la 9 ha pensado que estaría mejor muerto o se le ha ocurrido lastimarse de alguna manera. Entonces son preguntas claves que nos ayudan a detectar, en este caso, la depresión. Y escalas como esta, yo les voy a dar un recurso que les va a ayudar, que es una aplicación para poder pasar escalas clinimétricas. Esta es una escala que el paciente puede llenar, es decir, autoaplicada, y no tengo que llenarla yo como médico, pero cuando entra el paciente a la clínica conmigo, ya me pasan la hoja y yo puedo saber o puedo ver, darme cuenta si hay criterios que llamen la atención para empezar a abordar. Importante saber que los trastornos de salud mental son por descarte, es decir, antes descartamos toda la patología médica, acompañan a muchas enfermedades de base. Es un diagnóstico que se hace clínico, pero podemos nosotros ayudarnos con la clinimetría
Es decir, muchas veces puede ser que la paciente no nos diga cómo se siente y se enfoque solo en la parte del embarazo, pero nos perdemos de cómo se siente ella emocionalmente. Entonces, vamos de abajo hacia arriba, desde lo primero que tenemos que hacer, descartar lo médico, revisar medicamentos que puedan tener impacto en la salud mental, ya sea a la baja, es decir, con síntomas de depresión, que parezcan síntomas de depresión o que el sistema nervioso central baje, o a la alta, que activen el sistema nervioso central, revisar siempre cómo están micronutrientes, vitaminas, ahí sí podemos nosotros impactar de entrada. Y hablar del trastorno de salud mental para el paciente es importante, hablarlo y sentir que su médico se interesa por lo que está sintiendo ella. Entonces, la propuesta del abordaje integral para los trastornos de salud mental, esto ya lo hemos visto en otras sesiones, vamos a ir por niveles y vamos a ir desde el nivel A hasta el nivel F. El nivel A implica proponer modificaciones terapéuticas en el estilo de vida. Una modificación implica temas en el área, lo vamos a ver más adelante, de sueño, de alimentación, de descanso, de pasatiempos. Eso es modificaciones en el estilo de vida. Una modificación en el estilo de vida parece sencilla de hacer, pero todos los que hemos prescrito alguna vez alguna dieta, el ejercicio, sabemos que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque debajo de esa modificación hay ideas, hay paradigmas, hay experiencias, hay situaciones emocionales que algunas veces nos impiden hacer estas modificaciones en el estilo de vida. Pero de entrada yo voy a proponerle a mi paciente mejoras en el sueño, mejoras en la alimentación y mejoras en el tiempo de descanso. Ese sería el A. El nivel B sería indicar técnicas para manejo emocional. Aquí podemos hablar de meditación, de técnicas de respiración, de técnicas para expresión de emociones, escribir diario emocional, que lo vamos a hablar más adelante, cosas que van a ser para la paciente sencillas de hacer, pero que a ella le tocan asumir. Luego tenemos el nivel C, que es el proceso de psicoterapia, que aquí sí es bien importante que la psicoterapia esté administrada por un psicoterapeuta, es decir, alguien que esté entrenado en el tema de psicoterapia, y esto sí es una referencia. Y cuando decimos la psicoterapia, ¿para quién va a servir? Para aquellas pacientes que sean idóneas, sujetas de psicoterapia. Algunas veces o la mayoría de veces en psiquiatría proponemos psicoterapia a todos los pacientes, pero si tenemos una paciente con un episodio psicótico agudo, no es sujeto de psicoterapia en ese momento, sino después de salir del episodio. Entonces aquí es una referencia. Tratamientos complementarios, aquí estamos hablando de suplementos, de vitaminas, de otras preparaciones que nos puedan ayudar a manejar ese sistema de estrés, ese cambio emocional que está pasando nuestra paciente. Luego tenemos que lo podemos hacer, el nivel D lo podemos hacer desde la obstetricia. El E, que ya sería el nivel psicofarmacológico, idóneamente, yo me acompaño de un equipo en donde hay un psiquiatra que me acompaña y me dirige en relación al medicamento. Y lo último que tenemos es neuromodulación, que es psiquiatría de intervención, que viene el caso para obstetricia y ahorita se los voy a mencionar. Entonces, los abordajes, ¿de qué van a depender? Van a depender de la severidad de la patología que tenga la paciente, de los riesgos que puedan haber, es decir, si hay ideas suicidas o si hay ideas homicidas, es decir, una paciente que está teniendo la idea de que el niño es un daño para ella y esa puede ser una idea psicótica fuera de la realidad que la hace a ella poner en peligro la vida del bebé. Eso sería un riesgo. Entonces, ideas suicidas,
agitación, ideas homicidas. Otra comorbilidad médica, alguna descompensación metabólica importante más una depresión, podríamos decir. Eso tiene que ver si es un abordaje ambulatorio o hospitalario. Depende también de los recursos que tenga la paciente, ¿verdad? Porque una hospitalización psiquiátrica en Guatemala privada es bastante cara para los recursos de muchas personas, ¿verdad? Si tiene X, pues es algo que vamos a utilizar, y si no, tenemos que ver en qué hospital, a qué lugar de referencia podemos hacer para hacer este abordaje. Y también depende de la red de apoyo que tenga, porque a veces cuando tenemos ideas suicidas, pero hacemos un plan de contingencia con el grupo familiar de la persona, de la paciente, y hay un grupo que va a apoyar al bebé mientras la mamá se está recuperando, entonces eso, hay una diferencia entre hacer un abordaje ambulatorio u hospitalario. Y todo esto es una decisión del equipo de trabajo. Estos son factores que ya vimos antes en otras sesiones, y nosotros vamos a impactar desde obstetricia en el estilo de vida, alimentación, sueño, movimiento, descanso, y en la psicoeducación. La psicoeducación va a ser todo aquello que nosotros como médicos le decimos a nuestra paciente que es importante con respecto a su salud mental. Entonces, si nosotros conectamos esto con el sistema de estrés, nosotros estamos acá abajo con una paciente que está en un estado estresado, con depresión o con ansiedad o con lo que estemos teniendo en ese momento. Y esto va a haber una respuesta del eje hipotálamo pituitaria adrenal que está activada, hay un peligro, y aquí nosotros lo que queremos es regresar a nuestra paciente a un estado relajado. ¿Y cómo lo hacemos? Estas son las mismas propuestas, solo que vistas desde el sistema de estrés. Hacemos modificaciones del estilo de vida, intervenciones terapéuticas como meditación, expresión de emociones, fitoterapéuticos, suplementos o vitaminas, y psicofármacos, que esto idealmente en el embarazo lo hacemos desde un equipo de trabajo. Terapia electroconvulsiva es una de las intervenciones en psiquiatría que se usa o se puede ser una opción para mujeres embarazadas con un episodio depresivo resistente, un episodio psicótico, un trastorno afectivo bipolar en fase mánica. Contraindicaciones no hay absolutas. Importante el tema de la anestesia. Se ha reportado infarto, si hay infarto cerebral reciente, es importante tener en cuenta esto, no en infarto agudo al miocardio reciente, tumor cerebral, distrés respiratorio, pero ojo, no son absolutas, es una evaluación del caso. En cuanto a seguridad, es más seguro con anestesia general, no aumenta en la ideación suicida. Menor tasa de mortalidad versus antidepresivos, no aumenta riesgo de manía, y seguro en embarazo. Esto nos interesa. ¿Qué va a pasar como efecto secundario? El más conocido o el que más se reporta es el déficit cognitivo, cambios en memoria, episodios que van a ser como en la memoria autobiográfica pueden haber cambios que con el paso del tiempo se van recuperando. Entonces, para ir aterrizando, vamos a promover modificaciones en el estilo de vida: sueño, alimentación, actividad física, pasatiempos. Vamos a hacer una psicoeducación y evaluación de síntomas. Una explicación empática de lo que está pasando es importante para la paciente, y escalas clinimétricas si puedo, y la referencia a psicología, psiquiatría a través de equipos de trabajo. Lo repito varias veces, es que el paciente sepa que yo conozco a la persona con quien estoy refiriendo, es importante porque se va a sentir más en confianza. Cambios en estilo de vida, actividad física, vamos a tener el ejercicio, da la sensación de mejoría en la salud. Hay cambios en la apariencia, puede haber sensación de apoyo social y de grupo si yo hago un ejercicio en grupo. Mejora el ciclo de sueño, hay aumento de factores de crecimiento cerebral,
hay cambios en las redes neuronales y la conexión a través de neurotransmisores. Hay liberación de endorfinas que van a activar este sistema de relajación y hay aumento de la energía metabólica. El lado de la alimentación, nos vamos a fijar en los nutrientes que tenga la dieta y que sea una dieta variada, balanceada, con todos los grupos nutricionales. Importante el patrón, cada cuánto come, cómo come, el estilo de vida que tenga en relación a lo que come, los antioxidantes, qué tantas frutas o verduras está consumiendo. Todavía en Guatemala nosotros podemos ir al mercado y comprar en el mercado, tenemos ese lujo, para muchos lugares no es un lujo. Omega 3 como suplemento lo dejamos casi de cajón para todas las personas que hacen una consulta a psiquiatría. Actualmente en mi clínica sí lo hacemos. La comida y el proceso inflamatorio, la disbiosis, el gluten, el azúcar, las caseínas, la soya, la microbiota y todo esto que pasa en el intestino cuando hay una inflamación que penetra las paredes del intestino y a través del sistema circulatorio suben productos inflamatorios al sistema nervioso central y ese sistema nervioso central, ese cerebro, ve inflamación, percibe inflamación y baja su revolución. Y es un paciente que parece deprimido, pero el origen puede estar en el tema de la disbiosis. Entonces, para ir resumiendo, estas son herramientas que les pueden ayudar a ustedes. Este es un acróstico que se llama Cuidarme y es promover el autocuidado en la etapa perinatal. Y cuidarme empieza con C de corazón, las emociones, estar atenta a las emociones. Y aquí podemos perfectamente como médicos prescribirle al paciente, a la paciente, un diario de emociones. Escribir todos los días cómo te sentís, pones tu fecha, hoy me pasó esto, hoy me siento así. Una opción para escribir es pintar. ¿Cómo funciona? Funciona porque la paciente no se siente invadida, no es algo que le pese o que sea, que le dé temor empezar a hacer. Solo es escribir y la mayoría de personas lo hace y lo hace bien. De uno mismo, la paciente tiene que involucrarse en el proceso de su salud y su estar mejor. El médico es un instrumento, pero el paciente protagoniza todo el proceso. Las ideas o los pensamientos, importante trabajar en el diálogo interno y aquí puede ser a través de un proceso de psicoterapia y también nos ayuda el tema del diario de emociones. De descanso y sueño, retomar rutinas de sueño, hacer rutinas de sueño. Yo le digo a mis pacientes que cuando tenemos cambios en el sueño, tenemos que regresar a como cuando éramos bebés y hacernos una rutina de bebé para regresar a dormir bien. La A de alimentación, dijimos una alimentación variada y nutritiva. La R de recreación, los hobbies, recomendar a las pacientes que retomen sus pasatiempos y aquello que les hace sentir placer o gusto en la vida. Movimiento, M de movimiento, prescribir actividad física. Receta de actividad física en estudios tiene mucho más evidencia que el paciente va a seguir instrucciones y tiene una receta a que si solo se lo mencioné. La E de espiritualidad, y esto es algo que sobrepasa la humanidad o lo humano, no tiene que ver con una religión, sino que con la sensación de que yo como persona pertenezco a algo más grande que yo mismo. Y aquí podemos promover meditación que tiene tanta evidencia, oración, contacto con la naturaleza. Entonces, si se dan cuenta, son propuestas que son naturales, que son básicas, que son importantes y que estoy segura que la mayoría de pacientes ha experimentado alguna vez y es proponerles regresar a cuidarse. Y aquí les doy algunos datos de interés. Hay 3 guías de Netflix que son por esta aplicación Space y he encontrado que para los pacientes es mucho menos abrumador que les prescribamos una guía de Netflix a que les digamos tenés que hacer meditación todos los días de 5 a 10 minutos. Entonces, ver las guías de Netflix de meditación
es un buen camino para empezar para nosotros como médicos. Si nunca lo hemos escuchado, si no sabemos cómo es, empecemos por ahí para que a través de nuestra experiencia nosotros podamos vivirlo y así podamos prescribírselo a nuestras pacientes. Hay 3 aplicaciones que les estoy recomendando. Calculate es una aplicación en donde me salen las escalas clinimétricas, yo meto los datos y me sale el resultado, de manera que yo en mi evaluación clínica pongo el resultado de la escala que yo administré. Nutricomu, que es una aplicación que tiene opciones y menús por mes para comer saludable, tiene videos, tiene recomendaciones para integrar la alimentación a la mente y al cuerpo y al alma. Y Dailyo, que es una aplicación que nos ayuda a registrar el ánimo. Si yo tengo dudas de que esta paciente puede tener depresión o está mánica o está eufórica, esta aplicación me saca gráficas y yo puedo saber más o menos cómo se está comportando y me puede mandar correo de cómo se está comportando o la gráfica, y eso me puede ayudar a mí a hacer esa referencia en el momento preciso. Así que esto es lo que yo les traía para el día de hoy. Voy a dejar de compartir y voy a abrir el espacio para las preguntas. Les voy a pedir si podemos escribir las preguntas en el chat. Ok, ahí tenemos algunos comentarios. Doctor Ramiro Mérida. Encantado con la presentación, muchas gracias. Byron Chacón está levantando la mano. Sí, buenas noches. Perdón que se me trabó algo aquí. Ahí está. No hay problema. Mencionó usted cuando estaba hablando de los antidepresivos, pues mencionó los IR, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero también mencionó los WALES. Ahí me quedé con duda porque Duales. Los duales son aquellos fármacos que van a ir no solo a monoamina, sino que van a otros neurotransmisores. Entonces son antidepresivos compuestos que van a diferentes vías de neurotransmisor. Y ahí sí va a depender de la clínica que esté manifestando la o el paciente en el momento de la prescripción. ¿Y cuáles son ejemplos de estos medicamentos? Solo para Ahí tener tenemos, una idea. sí, venlafaxina, mirtazapina, duloxetina, Ok. bupropión, ¿sí? O sea que también pertenecen a los inhibidores selectivos, pero tienen esa No. otra opción de ser duales. No. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que más conocemos, de hecho aquí tenemos sertralina, fluoxetina, escitalopram, son una clase y los duales son otra clase. Ah, ok. Muchísimas gracias por Y la ambos se aclaración. usan para depresión. Con gusto. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, perdona, ya si nadie más levantó la mano. Es que me dio duda. Cuando hablaba de la dieta, mencionaba en la soya y entonces, pues actualmente se le da tanto la soya como algo positivo, pero en la presentación aparecía como que la soya podría ser contraproducente. Así es. En algunos casos, la soya puede tener un efecto inflamatorio importante, y si nosotros no conocemos o mucha gente que tiene alguna reacción a la soya no se ha dado cuenta, y la soya está como parte de mucho producto alimentario, dentro de los componentes está presente. Digamos que hay personas que tienen alergia a soya o hacen respuestas inflamatorias con soya, pero son casos más específicos y hay que evaluar digamos, al caso específico y hacer todo un estudio de qué es lo que puede estar provocando la alteración en la persona.
Bueno, para mí pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y nos vamos a estar viendo en otra sesión que nos toca, ¿verdad? Que vamos a ir como amarrando conceptos y estoy segura que con las otras sesiones que han tenido, pues ya van teniendo más información de cómo acercarse a la rama de la psiquiatría y a los temas de salud mental en general. Así que les deseo muy feliz noche y les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Somos Novemed, Somo Bienestar. Nuevo, Elevia Sense, con su compuesto bisnadina. Eleva la experiencia del placer. Ultrafem es máxima hidratación para toda mujer en todas sus etapas. Kelopatch Poder Regenerador para la piel, Maxilact, alimentando el vínculo del amor. Divinalt, Drospera y Planifert, un anticonceptivo para cada paciente. Diatomb, piernas más sanas día a día. ¿Pacientes preocupadas por la pérdida de cabello? Clopina Gel, una novedosa alternativa ya disponible en Guatemala. Novemed, salud femenina en sus manos.